El agua es uno de los elementos de la naturaleza de mayor belleza escénica. Es un recurso vital para el mantenimiento y la conservación de cualquier tipo de vida en el planeta Tierra. Es esencial para cualquier actividad económica. Su capacidad de disolver diversos compuestos y sustancias naturales y sintéticas hace que el agua pierda su calidad natural, de forma que prácticamente no existe agua pura que no contenga otro elemento agregado. En el mundo existen millones de personas con acceso al agua que carecen de sistemas de potabilización. En Honduras, casi la mitad de la población con suministro de agua consume agua no potabilizada, y esta puede ser una razón por la cual los índices de morbilidad y mortalidad infantil se han quedado estancados en los últimos 20 años. Recordemos que en Honduras más del 40% de nuestra población muere por enfermedades hídricas, por el consumo de agua contaminada. Hasta el 2008 se consumía agua cruda del río y llegaba directamente a la población para consumo humano. Tenemos el caso de la comunidad del Reventón. Es una comunidad que no tiene ningún tratamiento del agua, están tomando agua solamente entubada, agarrando agua de una represa que hay de la laguna de Tablón de Zelaya. Esa gente por completo no tiene en verdad ningún método, ni un sistema para mejorar el sistema de agua. Como respuesta a esta problemática y conceptualizando al agua como un derecho humano, la Universidad de Cornell de los Estados Unidos y Agua para el Pueblo de Honduras han desarrollado las plantas potabilizadoras Agua Clara. Agua Clara utiliza la ciencia más avanzada para los procesos de potabilización de agua. Se basa en un diseño resistente y duradero, con un método de construcción a base de materiales disponibles a nivel local. Es de bajo costo, planeada para brindar agua potable de alta calidad a escala municipal. Es amigable con el ambiente y altamente sostenible porque es gestionada y administrada a nivel de cada comunidad. Aquí las juntas de agua pues me seleccionaron. Yo puse mis esfuerzos para poder estar acá recibiendo las capacitaciones. Una vez recibiendo las capacitaciones, pues ellos ya me contrataron como para venir a operar a la planta. Agua Clara es una tecnología eficiente para reducir la turbiedad y desinfectar el agua en comunidades con sistemas de agua de fuente superficial. Aprovecha los principios universales de la coagulación, la floculación hidráulica de flujo vertical, la sedimentación de alto rendimiento, la filtración rápida y la desinfección, produciendo agua de acuerdo a la norma técnica nacional para la calidad del agua potable de Honduras. Hemos recibido turbideces altas hasta 300, 200, a 180, 140 y la hemos logrado sacar a 1.19, 1.60 de la planta. Y saliendo del filtro a 0.2, 0.5 y veces que la hemos sacado hasta 0 turbidez. Desde el tiempo que nosotros tenemos en la planta de tratamiento, hay menos enfermedades en los niños, hay más confianza porque el agua llega tratada con cloro y clara, y entonces el pueblo está muy contento. El sistema de potabilización del agua funciona exclusivamente por gravedad. No requiere de energía eléctrica, lo que permite el tratamiento continuo de agua en zonas donde el suministro de electricidad es caro, intermitente o no existe. En los últimos diseños de las plantas Agua Clara se ha incorporado el filtro rápido de múltiples capas de arena, conocido como Franca, que funciona sin necesidad de tanques de almacenamiento de agua filtrada o la utilización de bombas para su retrolavado.
Con la incorporación de este filtro, se completa el proceso de potabilización que exige la normativa nacional. Las plantas agua clara son posibles por su modalidad innovadora. Para su creación integra la investigación científica, involucra a profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad de Cornell. En la gira que estamos haciendo cada enero, venimos para ver qué son los problemas que debemos tratar de resolver. Y hay 3 componentes, hay el componente de investigación, el componente de fabricación y también el componente de diseño. A nivel de campo, integra profesionales de la ingeniería y del desarrollo social, pero sobre todo realiza la ejecución de las obras civiles con participación de los usuarios. Ahora las personas ya no tomamos agua sucia, porque primero en las pilas era completamente sucia el agua, ahora no, ahora tenemos agua clara. En Honduras funcionan con alto éxito 7 plantas potabilizadoras agua clara, construidas en las siguientes ciudades: Ojojona, Támara, 4 comunidades del Valle de Amarateca y Agalteca en Francisco Morazán, Marcala La Paz, Alauca El Paraíso y Atima en Santa Bárbara. También se han formulado estudios para construir plantas agua clara en las ciudades de San Nicolás y Las Vegas, Santa Bárbara, La Libertad, Comayagua y Moroselí, El Paraíso, para lo cual Agua para el Pueblo está apoyando el trabajo de gestión financiera para su construcción. Sí, me gustaría que esto se replicara no únicamente en Marcala, sino que en otros municipios de Honduras, porque tenemos lo principal que son las fuentes de agua. Como autoridad, ¿verdad?, le recomendaría a las demás municipalidades que construyan estas plantas de tratamiento, ya que con esto contribuyen con la calidad de vida de los seres humanos. Agua Clara es una tecnología moderna que abre una oportunidad para mejorar los suministros de agua de millones de personas en Honduras y otros países del mundo. Estamos listos para este desafío. Para ello hemos incorporado en nuestra tecnología múltiples innovaciones de ingeniería civil, sanitaria y ambiental, así como también hemos creado un nuevo enfoque de gestión basado en la comunidad. La Junta de Agua se organizó de la siguiente manera: son 4 comunidades, hay 2 representantes por cada comunidad, y la mitad son hombres y la mitad mujeres. En la Junta de Agua todos trabajamos, cada quien desempeña su función. Por su simpleza tecnológica, flexibilidad para ajustarse a las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales y sanitarias de las poblaciones, Agua Clara se vuelve una opción tecnológica confiable, sostenible, ambientalmente amigable y fácilmente gobernable. Bueno, nosotros pagamos 60 lempiras al mes por el servicio del agua, y nosotros estamos conscientes que sí es cómodo la tarifa que pagamos, porque consumimos una agua excelente. Agua Clara, sofisticada sencillez para potabilizar el agua. Y aparte de la remuneración que recibimos, nos queda la satisfacción de poder mirar entrar a la planta agua como esta y poder observar que sale como esta.